Eso creo que son las normas básicas del taller. Vamos a presentarnos para comenzar un poco de dónde venimos, quiénes somos, nuestro nombre, nuestro apellido y qué nos gusta escribir. ¿Qué nos gusta escribir? Ajá. Bueno, buenas tardes. My name is Brunilda Briceño de Molina. Me conocen en mi casa como Chelo. En mi Chelo de Molina soy. En mi vecindario me llaman la profe y la vecina. Más alto. Más alto. Para que todos escuchen. Ok. Leo desde los 3 años, que me enseñó mi padre a leer en el periódico Panorama. Y me gradué de maestras, de asistente dental, técnico medio en servicio administrativo y contable mención contabilidad, de secretaria ejecutiva, me gradué en INSE como vendedora al detalle al mayor y bueno, me he graduado muchas veces. Y bueno, ahora tengo mis clases de yoga y sigo enseñando. Me gusta mucho leer y también escribo poemas, pero los tengo guardados. Buenas tardes, mi nombre es Yoleida Vázquez y he escrito un solo libro, pero quiero aprender a escribir poemas y mi tema que me importa es trabajar con los adolescentes, entonces quisiera aprender a escribir poemas para después socializar la escritura con los adolescentes. Buenas, mi nombre es Yanely Ochoa. Estoy asistiendo aquí, no es curiosidad, sino ganas de conocer algo extra, porque en realidad me gusta la lectura, sí, pero no soy escritora, pero sí me gustaría incursionar en cuentos para niños. Claro que sí. Mi profesión es contador público. No ejerzo la bailoterapia, comadre de la yoga, que van de la mano. Y bueno, sí me gustaría incursionar en esa formalidad. Gracias. ¿Esto tiene algo que apretarle para que...? No, él está grabando todo. Porque allá la señora no la escuché yo. Bueno, buenas tardes para todos, por favor. Bueno, mi nombre es Alberto Villarroel García. Así me presento en los artículos. Algo curioso, yo escribo sin saber escribir. Por eso... Yo escribo sin saber escribir, ¿no? Pero soy curioso para eso. Quiero escribir. Quiero aprender a escribir. Yo considero que no. Para colocar un título me cuesta mucho. Le doy mucha vuelta. Entonces escribo artículos, ya tengo... tengo varios libros, tengo 2 libros ya publicados, uno por el amigo Luis Peroso, el poeta Luis Peroso Cervantes, otro en Amazon también y uno que está engavetado. Yo no creo que salga, pero está engavetado, está allí. Bueno, estoy aquí, gracias al llamado, digamos. Creo que hizo un llamado no en el desierto, ¿no? No aró en el desierto, porque como Moisés aró en el desierto y tuvo su fruto, ¿no? Moisés. Luis no estaba tampoco arando en el desierto. Y estamos acá, pues, gracias a vamos a decir así, el llamado espiritual, vamos a decir así, un llamado espiritual que ha hecho Luis. Bueno, muchas gracias. Bueno. La dinámica es de presentarse, decir a qué nos dedicamos y qué te gusta escribir. Alir, te puedes echar un poquito más para atrás porque no le dé la espalda a la señora, vos sois. Desde que se dejó crecer la barba ya perdió la caballero, ¿ah? Pero sí, quería preguntarle Sí, después entonces para decir
¿qué hacía yo? Bueno, yo me gradué en sociología y yo no digo que soy sociólogo, yo digo que soy un aprendiz de sociólogo, ¿no? Yo dije eso una vez, eso que está haciendo Luis aquí, yo iba mucho a eventos, en un evento con don Tito Balsa Santaella. Entonces cuando el profesor Tito pues, me llamó ahí me enseñó para que me presentara, yo le dije que era un aprendiz de sociología. Y dije, ¿por qué? Me dice, bueno, yo me gradué hace tiempo, pero no me gusta llamarme sociólogo, porque cuando yo veo esos librotes, aquellos que he tenido que leer, estudiar, yo, esos son sociólogos, pero yo no. Yo soy un aprendiz, le dije a él. Eso le gustó a él, me gustó eso que lo dijera de esa manera. Bueno, yo me dediqué pues toda mi vida a dar clases, un poco a lo que había aprendido allá, a llevarlo a la actividad del salón de clase y llevarla también a la política, un poco eso. Bueno, gracias. Bueno, creo que me le voy a colar a los dos señores porque yo llegué después, ¿no? Buenas tardes. María Dolores es mi nombre. Y estoy aquí por varias razones. Una, porque admiro tu trabajo, tu insistencia y tu perseverancia en que esto tenga vida. ¿Ok? Yo decía, estoy muy ocupada, pero bueno, siempre voy a estar muy ocupada. Voy a hacer el espacio. Y claro, cuando venía por allá, las calles estaban trancadas, el estacionamiento estaba full, pero aquí estoy, ¿ok? Llegué. Además estoy acá porque yo escribo, tal vez no escribo poesía, aunque a veces hago algunos ensayos, pero escribo sobre todo libros de desarrollo humano, ¿ok? Y mi tercer libro me lo publicó justamente la editorial Sultana de Lagos a través de nuestro amigo acá, y estoy ahorita con el cuarto libro y tengo algunas preguntas para hacer con eso, ¿no? Son libros de desarrollo humano, básicamente. El último, el que me publicó Luis, se llama Todo está en su justo lugar, aunque no sea el que quiero. Y bueno, ese es mi campo, ¿no? Soy especialista en desarrollo humano, en biodanza, y me interesa cualquier tema que tenga que ver con la vida, cualquier tema. Soy apasionada de eso y apasionada, estudiosa e investigadora de esos temas. Y bueno, estoy acá abierta a ver qué consigo, qué aprendo o qué doy. Gracias. Gracias. Buenas tardes, Alido Hernández. Estoy acá porque comparto con la profesora cualquier cosa que tenga que ver con la vida me importa y quisiera escribir al respecto. El que nos importe la vida significa que nos importa todo, cualquier cosa, todo lo que se mueve, o respira, o tenga alas para volar, es importante para nosotros. Quiero aprender a escribir poesía, quiero aprender a narrar. Tengo algunos intentos, inclusive editados por la editorial, por Sultana del Lago, pero yo sé que me falta todavía aprender mucho y quiero seguir aprendiendo. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Romero, soy economista, trabajé en la banca 20 años, luego tuve unos negocios farmacéuticos por un periodo más o menos igual y ahora estoy desempleado y estoy buscando qué hacer con mi vida. He escrito, más allá de los memorandos en los trabajos, no he escrito otra cosa. Bueno, adelante. Rafael no se presenta. Bueno, agradecido por lo que han dicho sobre mí, maestros, y digo yo maestros porque la maestra María Dolores es iniciadora de la biodanza en esta ciudad, ha formado
escuelas y escuelas y generaciones de biodanzantes, de personas que se han descubierto y se han curado a través del movimiento. El profesor Alberto es un extraordinario analista, político y creador de matrices y de ideas. Y Alirio, que se vistió de amarillo, el año pasado le dimos el premio al mejor libro publicado del año pasado con su poemario. Ha escrito una novela de cartas extraordinarias. Le hemos publicado un libro de relatos que hay que reeditar porque es muy grueso. Y se ha ganado un montón de premios en asociaciones de jubilados escritores de todo el mundo. Pues se la pasa enviando sus relatos y sus cuentos a todos lados. Hoy quería comenzar siempre por temas generales, pero yo he revisado un poco el temario de lo que hemos tratado en el taller. El taller ha estado continuamente desde el año pasado celebrando temas cada día, cada semana, diferentes, ¿no? Pero yo revisando decía, no hemos definido qué es la literatura. Hemos hablado de qué es la poesía, de qué es el cuento, hemos hablado de diferentes elementos que integran la literatura, pero no nos hemos preguntado o respondido a la extraordinaria pregunta de qué es la literatura. Jean-Paul Sartre tiene un libro que tiene ese título, que es la literatura, y ese libro tiene un contenido sobre todo político, porque Sartre termina preguntándose si la escritura si la literatura finalmente está obligada a tener una responsabilidad política del escritor con su tiempo. Y era un tiempo difícil donde se les pedía a los escritores hacer militancia en la izquierda y decidir, estamos hablando de 1950, 1960, decidir si estaban del lado de la Unión Soviética y de los partidos comunistas que se empezaban a exportar por el mundo, y comenzaba la gran rivalidad. En 1960 comienza la guerra de Corea y después la guerra de Vietnam en los 70, y después vamos a entrar en la guerra nuclear, esta guerra fría de amenazas, ¿no? Y no era fácil ser un escritor francés y hacer como hizo André Breton, el padre del surrealismo, irse a Rusia, estar allá una temporada y volver diciendo eso es el infierno, ¿no? Es el infierno comparado con París. A mí nunca se me olvida una canción de Ali Primera que dice: Cuba es un paraíso para el cubano. Yo cuando escuchaba esa canción y vivía las primeras experiencias de los apagones de luz y de toda esta crisis a la cual ya estamos acostumbrados, yo decía, pero Ali Primera, que compone esa canción en los 80, es un sinvergüenza. ¿Cómo va a decir que Cuba es un paraíso para el cubano si es un país bloqueado, es un país donde lo que nos muestra la televisión es la hambruna y la cosa? Y después de conocer a los cubanos que vinieron a las misiones, no sé si ustedes conocieron a algunos, yo tuve oportunidad de hacer amistad como con 4, porque son seres humanos extraordinarios, los cubanos en toda su naturaleza, y sea cual sea su posición política, son caribeños como nosotros, están vinculados con una forma de enfrentar las dificultades que los hacen diferentes, así como el venezolano enfrenta las dificultades de una forma diferente. Y yo entendí que las particularidades de esos infiernos que desde los puntos de poder intelectual, Inglaterra, Francia, la propia España para nosotros, Estados Unidos, lo que para ellos es inmoral, inhumano, inaceptable, para nosotros puede ser una forma entrañable de existir. Entonces, ese libro, el de Sartre, se plantea el tema de qué es la literatura a partir de esa dicotomía política, de si la literatura es un instrumento para la transformación de una sociedad o si la literatura es un instrumento, y ahí ponemos entre comillas la palabra burgués, donde al parecer el burgués no quiere que nada cambie, ¿no? ¿Por qué? Porque el burgués
está bastante cómodo con la realidad que le ha tocado vivir, y cualquier cambio, cualquier revolución, cualquier modificación en el ecosistema económico de una sociedad hace que el que sufra es el burgués, porque el millonario no sufre tanto como sufre el que está en el medio. Aún así, la categoría pequeño burgués creo que sufre más, no llega ni siquiera a burgués. Entonces, cuando leí ese libro de Sartre, quizás estaba un poco más obsesionado con algunas ideas políticas y me pareció muy lógico, pero ahora siento que Sartre perdió la oportunidad de explicar desde su visión existencialista de la realidad, porque Sartre es quizás el más interesante de los escritores existencialistas del siglo XX. Junto a él, escritores como Albert Camus o escritores como Samuel Beckett, premio Nobel de Literatura, estos dos últimos, narradores, uno irlandés, si mal no recuerdo, Samuel Beckett, irlandés, escribía en inglés y en francés, escribió sus últimas obras en francés, un poco renunciando a la lengua que lo vio nacer. Y Camus, ustedes saben que es argelino, en Argelia se habla francés, pero murió muy joven, a los 49 años, en un accidente de tráfico, el año siguiente después de haber ganado el premio Nobel. Estos tres escritores son quizás los escritores existencialistas, los escritores fundamentales del existencialismo del siglo XX, pero Sartre, yo siento que perdió la oportunidad de explicar la literatura como un motivo existencial. Sí, como la capacidad que tenemos nosotros para hacer de la literatura algo más que un argumento externo a nosotros, sino un argumento interno, las posibilidades que nos da de desarrollarnos. En torno al mismo tema de la literatura, podemos observar y conocer a grandísimos escritores que se han dedicado su vida a intentar definirla. Hay un autor que yo cito muchísimo y que siempre invito a leer, que se llama Octavio Paz, premio Nobel de Literatura mexicano. Octavio Paz empezó a escribir ensayos por allá por 1940, 1930, 1940, y también escribió bastante poesía. Reunió toda su poesía selecta, después de que sacó todo lo juvenil, todo lo que no le gustaba, y publicó un libro que todavía se consigue en las librerías, que se llama Libertad bajo palabra, que lo publica Sid Barral y que tiene miles de ediciones y de reediciones, y que espero que tengan la oportunidad ustedes de conseguir. Si lo consigo en PDF, se los paso para que lo revisen. Pero él recibió el premio Nobel por su visión crítica. Yo creo que su idea, su gran aporte, además de su extraordinaria poesía, es su capacidad de entender la literatura. El libro más robusto sobre la literatura que él publica se llama El arco y la lira, donde él plantea la función de la poesía dentro de la historia del conocimiento. ¿Cómo se llama? El arco y la lira. Y la lira. En este libro él nos explica muy bien lo que es la poesía, de principio a fin. Después de ese libro lo va a seguir un libro llamado Los hijos del limo, donde explica las funciones de la literatura y el arte contemporáneo y el crecimiento de las vanguardias del siglo XIX y del siglo XX, donde va a hablar acerca del romanticismo del siglo XIX, finales del siglo XVIII, hasta como un impulso que llega hasta el siglo XX, es decir, cómo la literatura logró permear y transformar la sociedad, convirtiéndose en un método de transformación de la sociedad a través del arte, y cómo la literatura estuvo en las diferentes vanguardias de las expresiones literarias, pero no solamente de expresiones literarias, sino también de las otras expresiones artísticas y del conocimiento humano.
Aunado a eso, Octavio Paz va a publicar una serie de ensayos maravillosos que les recomiendo, como La llama doble, por ejemplo, uno de sus últimos libros de ensayo donde habla acerca del erotismo, sobre el amor. Utiliza muchísima literatura para atestiguar el amor en la sociedad, pero de algún modo logra definir a la humanidad a través de su relación con lo erótico y con lo amoroso. Pero quizá Octavio Paz no logra tampoco respondernos qué es la literatura, y por eso yo quisiera irme a un concepto de manual. Es decir, evidentemente en el diccionario, cuando nos metemos y leemos literatura, nos va a decir que es el arte que tiene como medio de expresión la escritura, ¿no? Hay 7 dimensiones del arte, o más, según algunas nuevas ideas, pero las artes son, bueno, la música, la pintura, la escultura, el teatro, la arquitectura, la literatura y el cine, ¿no? Esas son. Me comí una entonces. Creo que metí a la pintura y a la escultura, van juntas, y ahí va la danza, ciertamente. En esas dimensiones, en estas siete expresiones, grandes movimientos del arte, la literatura siempre es la más pobre de todas, en el sentido en el que termina siendo por muchos modos la más incomprendida. ¿Por qué digo yo que la literatura es la más incomprendida de las dimensiones artísticas? Bueno, la música sabemos que tiene amigos en todos lados. De todas podría ser hasta la más popular. La música llena estadios en diferentes lugares del mundo y con diferentes sonidos, ¿no? La danza está vinculada al ser humano desde el inicio, y la danza además creo que genera una serie de vinculaciones con lo afectivo, con las realidades, y la gente danza hasta sin querer, ¿no? Yo no he visto a alguien que lea sin querer. Es decir, yo creo que hay alguien que está escuchando música y se mueve sin querer, inconscientemente, pero nadie lee sin querer. Hay al menos literatura. Nadie lee literatura sin querer. Pensarían los semiólogos que leemos todo, ¿no? Es decir, aquí estamos leyendo estos cuadros, estamos leyendo estas ventanas, estamos leyendo los rostros de los demás, ¿no? Pero esa es otra idea de la lectura. Me refiero yo, nadie lee literatura sin querer. En cambio, la danza está como vinculada al movimiento desde un principio. Los que están presos en algún momento no lean sin querer. Los que están presos, no sé si hay bibliotecas en nuestras cárceles, habría que... Alguien echa chistes y dice que no hay nada peor que caer preso con un evangélico, ¿no? Pues se las pasa con la Biblia y predicándole al que tiene al lado. Supongo que por eso hay tantos evangélicos en las cárceles. Son un poder. Echando broma eso, ¿no? El caso es que no sé si se puede leer sin querer. Creo que debe haber una intención en el leer, una intención de descifrar lo que está sucediendo allí. En la pintura es quizás lo mismo. Nosotros, los seres humanos, estamos vinculados al hecho plástico, al hecho de los colores y las formas, de una manera natural desde niños. No es tan fácil, y algunos que han trabajado con niños lo podrán decir, no es tan fácil hacer que un niño escriba o cuente una historia a que juegue con las formas, ¿no? Por eso las maestras, además es muy importante para el crecimiento humano la neuroplasticidad, es decir, la capacidad que tengamos de desarrollar, de jugar con plastilina, de jugar con cosas, con formas, ayuda al desarrollo del cerebro,
mucho más que ver televisión. Es decir, nos ponemos ahorita poner a un niño a ver historias en televisión, por ejemplo, que es lo que generalmente ven los niños en YouTube ahora que están adictos. Este constante recibir de contenidos narrativos y de historias, creo que está afectando. Habrán neurólogos que podrán decirlo, ya hay estudios, que esto está afectando al niño porque está alejándose de las actividades neuroplásticas que desarrollan al cerebro desde en esos momentos de la infancia. Y bueno, la pintura obedece a la construcción de un criterio a partir de la observación y obedece a estímulos que están fuera también de nuestro alcance. Los colores nos hacen vivir emociones inconscientes, y por eso lo conocen muy bien los jefes de marketing de algunas empresas, ¿no? ¿Por qué las ventas de comida son color naranja? ¿Por qué los bancos son azules? ¿O por qué algunos partidos políticos son rojos y otros son verdes? Evidentemente tienen que ver con la capacidad inconsciente con la que los seres humanos relacionamos los colores. Pero ya artes como el teatro, como el cine y como la literatura ameritan una acción que es una elección del ser humano. Es decir, para nosotros ver teatro, queremos ver teatro. Cuando uno quiere ver teatro, uno descubre el teatro en todos lados. Si tú sales a la puerta de tu casa con la intención de ver teatro, ves la actitud teatral de la vecina cuando le está formando un mollejero a la otra. Entonces, esto es teatro. Esto es una cosa extraordinaria. ¿Qué señoras de Maracaibo ni qué señoras de Maracaibo? Este chisme que hay aquí es extraordinario. Mira cómo se para ella, mira cómo recoge la manguera, mira cómo hace esto que está haciendo, ¿no? O el que te está vendiendo algo, tú allí ves teatro, porque quieres ver teatro, has elegido ver teatro, así como eliges, los pocos que lo hacen, eligen venir al teatro a ver la representación teatral propiamente. Creo que sucede lo mismo con el cine, es decir, no podemos ver cine sin el deseo de ver cine. Aunque hoy parece que lo cinematográfico nos invade, ¿no? Las redes sociales han hecho del cine algo balurdo, algo sin sentido o trivial, porque en regla todo lo que vemos en redes sociales es cine, porque es en movimiento, es el mezcla de sonido, de actuación y de imágenes. Entonces esa relación con el cine hoy está totalmente desvirtuada porque no entendemos que ese señor que está poniéndose en nuestras redes sociales el día de hoy, echando un cuento de la mamá o de la tía o hablándole a la cámara mientras se maquilla, cualquiera de estas cosas que nos invaden las redes sociales, en sentido estricto es cine, pero es cine malo. Y estamos tan permeados de eso que nos hemos insensibilizado ante eso. Y hemos hasta dejado de ir al cine. ¿Cuánto fue la última vez que ustedes fueron a una sala de cine? Es decir, al rito de estar con una pantalla enorme, con una butaca y dispuesto a no hablar durante 2 horas para ver la película. El hecho de tener el control remoto del televisor en la casa, de parar la película y de ir al baño, de hacer el almuerzo y volver a ver la película, le quitó algo al cine que era el poder de atención, el poder secuestrarte de la realidad durante 2 horas, 1 hora y media, que era obligatorio para ver una película. Hasta en la televisión era obligatorio verse en los comerciales para poder continuar viendo la película. Hoy los medios, Netflix, es decir, la manera en la que nos hemos construido nuestra nueva relación con el cine, nos ha hecho de algún modo ir despreciando elementos del cine que lo consolidaron como una gran expresión artística. Ahora viene la literatura, que todavía no hemos logrado definir por completo. ¿Por qué la literatura es una expresión artística? Bueno,
Porque el arte en general, si lo vemos desde el punto de vista occidental, el arte en general busca acercarse a la belleza. Y ese es el gran tema de la filosofía griega, ¿no? Intentar definir las cosas. Y entre las cosas que intentó definir Sócrates, en un diálogo extraordinario escrito por Platón llamado Hipias Mayor, en ese diálogo él intentó definir qué carrizo era la belleza. Es un diálogo que tiene unas 25 páginas, máximo 30, dependiendo de la edición, y que yo les recomiendo que lo lean porque es muy divertido. Sócrates va hasta el puerto de Atenas, que quedaba más o menos retirado, y sabe que en ese barco que está llegando baja Hipias, que viene de recorrer Oriente y de recorrer medio mundo. Y cuando baja, Sócrates le está esperando y le dice: bienvenido Hipias a Atenas, nunca has debido salir de Atenas, pero te esperaba con ansias. Yo le digo: bueno, Sócrates, me están esperando en el ágora, qué bueno que me has venido aquí a recibir, para mí es un honor que tú me recibas. Claro, Hipias, yo soy un admirador tuyo. Y ahí le suelta: pero antes de que cualquiera te arrobe en tus maravillosos y fautos conocimientos, yo quiero aprovechar que estamos solos para hacerte una pregunta, que solo tú, Hipias, con tu sabiduría vas a poder responder. ¿Y qué cosa será, Sócrates? Una cosa menuda que para ti va a ser muy fácil. Bueno, Sócrates, dime, ¿qué deseas? Yo quiero que me digas, ¿qué es la belleza, Hipias? Y van del puerto al ágora. El pobre Hipias, y te digo yo el pobre Hipias, intentando decirle a Sócrates qué es la belleza, y Sócrates, porque es el método de los diálogos, que es el método dialéctico, es decir, de las contradicciones, generar contradicciones para conseguir el conocimiento. En ese método dialéctico, Sócrates va planteándole, cada vez que Hipias le plantea a Sócrates algo, Sócrates lo rebate. Le dice: y puede ser esto. Hipias, por ejemplo, le dice que la belleza es la mujer, está sumada en la mujer, en la cosa. Y entonces Sócrates le dice: bueno, pero ¿acaso tú no has visto una mujer fea? Es decir, o no has visto una persona. ¿Y qué pasa con este tipo? Entonces, no podrías decir que la belleza, que hay belleza en algunas mujeres, pero no en todas, por la naturaleza de la cosa. Entonces, no podrías tú definir desde la mujer la belleza, porque no todas coinciden en ese punto, o algunas más bellas y otras. Entonces, no es ser mujer lo que las hace bellas, sino otra cosa que está dentro de ellas, porque si no todas las mujeres fueran absolutamente bellas. Y después le dice: bueno, no, entonces las cosas, has visto una cosa bella, el dorado, una bonita. Entonces le dices: hay una taza bonita, ¿por qué cuando esa taza se rompe deja de ser bonita? Si la taza era bonita, entonces debía mantenerse, bonita no bella, debía mantenerse bella siempre, que si esa taza contiene lo bello, ¿no? Y allí el hombre va hasta el ágora, donde ya lo están llamando los otros filósofos, y concluye diciéndole a Sócrates: Sócrates, difícil cosa es lo bello, ¿no? Porque no se logra definir. Y esa idea de que estamos buscando la belleza, pero no logramos definir qué es la belleza, nos hace a los artistas en general estar en la búsqueda de una utopía, ¿no? De un espacio inalcanzable. El tema estético, que es la parte de la filosofía que estudia la belleza, es muy extenso. Un gran, también por cierto, dialéctico, que es Hegel, tiene su gran contribución
al mundo de la filosofía está, por supuesto, en el método dialéctico de Hegel, pero también está en su estética. Y en la estética Hegel plantea una cosa que me parece extraordinaria. Él habla acerca de la búsqueda de lo sublime. Y dice que el arte hace que las materias comunes se sublimen. Es decir, tengan un hálito, o un espíritu, o una concepción, o una capacidad de ser un poco más de lo que son. Si lo vemos desde el punto de vista de la plástica, si lo vemos desde el punto de vista de la arquitectura, si lo vemos desde el punto de vista hasta de la música y de la danza, tiene muchísimo sentido. Es decir, lo que podría ser solamente un paso al caminar, cuando es una danza, cuando es bailando, ese paso es más sublime que el paso que damos al caminar. Lo que sucede con una pieza de madera que se convierte en una escultura es que esa pieza de madera que perteneció al mismo árbol con el que hicimos la silla, esta tiene una actitud sublime gracias a la capacidad que tuvo el artista de sublimar su materia. Recordemos que Hegel es el padre del método materialista dialéctico, que después va a usar Marx para el análisis sociológico y económico sobre todo. El caso es que en literatura a mí me parece que podríamos entenderlo si la materia de la literatura fuera solamente las palabras que nosotros decimos día tras día. Pero en literatura, hasta llegada la imprenta o llegada la impresión de periódicos en el siglo XVII, la mayoría de las cosas que se imprimían estaban signadas por el uso adecuado de las palabras. Después llegó el periódico y lo convirtió en lo que sabemos que hacen los periódicos con muchas de las cosas por escrito, ¿no? Pero la literatura es algo más que solamente lograr decir las cosas de manera sublime. Cuando nosotros leemos literatura, no solamente nos encontramos con las palabras que usamos todos los días, sino que nos encontramos con un lenguaje que no pertenece al habla cotidiana. Entonces, podría darse una respuesta importante con Hegel a la idea de lo que es el arte y lo que hace que exista lo bello en la literatura, que es utilizar el lenguaje cotidiano o el lenguaje de las oficinas y transformar esas palabras que las utilizamos mundanamente para cualquier cosa en arte, en algo sublime. Pero también nos complica el hecho de que no solamente son esas palabras, no solamente es ese universo, sino que la literatura ha creado sus propias formas. Es decir, la literatura ha creado sus géneros. La literatura ha creado el cuento, la novela, ha creado la poesía, y estas formas que se han creado son tan particulares que parecen tener vidas por sí mismas. Y esto le produce a la literatura y al arte en general un conflicto, el asunto de la búsqueda de lo sublime, que es cuál es el método para llegar a lo sublime. Porque si solamente fuese la forma, es decir, el caballete, el lienzo y los óleos hiciesen que la pintura fuese sublime, nos encontraríamos entonces con un problema, y es que cualquiera fuera pintor. Lo que haría falta son las recetas. Es decir, eche tanta cantidad de óleo sobre este lienzo y va a obtener un cuadro sublime. O eche tantas cantidades de palabras en este soneto y va a tener, así no diga nada el soneto, va a tener usted un soneto, ¿no? Porque tiene las palabras exactas. Entonces, la teoría de Hegel es compleja desde el punto de vista en el cual entendemos que hay algo más inmaterial, es decir, algo menos predecible que utilizar lo cotidiano para sublimarlo, en ese acto de sublimar las cosas.
Kant, en su crítica a la razón pura, va a hablar desde su punto de vista y nos va a dar para la estética algunas cosas interesantes, y entre ellas va a hablar acerca de un cierto espíritu del arte que se da, porque Kant insiste en que existe lo bueno, es decir, en que existe lo puramente bueno y en que existe una realidad que de algún modo es innata a las cosas buenas o a las cosas humanas o a las cosas profundas, y él cree que el mal existe y que existe el bien, ¿no? De algún modo lo plantea, es mucho más complejo en Kant, por supuesto, pero lo intento yo simplificar así. Y si existen estas categorías, existirá lo bello y existirá lo feo, y cada una de estas formas tendrán dentro de la realidad la manera de expresarse por naturaleza, casi por obligación, porque obligatoriamente existen. Si existen, tienen que manifestarse. Entonces, Kant nos podría servir para explicar que hay una especie de espíritu de lo bello que se deposita en eso, que nos va a permitir hacer sublime las materias comunes. Las palabras en el caso de la literatura, la pintura en el caso de la pintura, es decir, los pigmentos en el caso de la pintura, y los ruidos en el caso de la música, ¿no? Como con toda la estructura que tiene el piano podemos conseguir la mezcla perfecta para que haya armonía. Bueno, porque estamos sublimando sencillamente los ruidos posibles que están allí depositados. Convertimos esos ruidos en música. Despertando el espíritu de lo bello. Correcto. En el área, esa área que podríamos ir definiendo como el existencialismo, que parte de aquella pregunta extraordinaria del existencialismo del árbol caído, ¿no? Es decir, si un árbol se cae en el medio de un bosque y nadie lo escucha y nadie lo ve, ¿realmente ese árbol se cayó? Bueno, un materialista diría, por supuesto, que se cayó el árbol, y un existencialista diría, no, porque nadie lo ve. Es decir, tiene que haber una conciencia que revele las cosas para que las cosas existan, que parte del principio de Descartes de pienso, luego existo. Es decir, las cosas por sí solas no existen, existen tanto y en función de que nosotros podamos entender la existencia de las cosas. No quiere decir que lo material no sea medible, sino que para poder medirlo tiene que haber una conciencia que lo mida. Y existe la inexistencia de las cosas. Pensemos en el vasto universo vacío. Es decir, ¿de qué sirve ese vasto universo vacío si no es para verlo? Nosotros hoy tenemos la capacidad de entenderlo y de intentar darle sentido a algo que no tiene sentido, que es la materia oscura, o los agujeros negros, esas manchas enormes. Cuando uno ve lo que ven los cosmógrafos que toman esas inmensas fotografías hoy con el telescopio James Webb, nos planteamos y nos decimos, pero esta gente, ¿por qué ven estas manchas y concibe tantas cosas extraordinarias? Y revelan que hay materiales según la cantidad de luz que refleja una estrella. Sabemos de qué está hecho por la luz que refleja, ¿no? Por un espectrómetro de materiales, que los materiales tienen cierta cantidad de luces. ¿De qué nos sirve eso? Nos sirve a nosotros y existen esas cosas porque tenemos la capacidad de entenderlas. Esta es la visión existencialista que parte hasta el principio de Kant, de que existen las cosas buenas, existen las cosas malas, y el hecho de que existan es porque yo soy capaz de entenderlas y diferenciarlas. Los materialistas van a tener a un general, de la estética, que es Lukács. Lukács va a ser el padre de la estética marxista, y allí vamos a entender una idea de la estética que nos va a diferenciar en algo que nosotros conocemos ahora, que es la utilidad del arte o el arte por el arte. ¿Para qué nos sirve el arte? Según un marxista. Es decir, existe el arte burgués que dice que el arte solamente sirve para el arte, y está constituido el arte para el disfrute particular individual. Y está la estética de la utilidad del arte, que nos dice el arte es un mensaje de la sociedad. El arte nos pertenece a todos y nos representa a todos. Y desde un individuo
puede este individuo generar un discurso que transforme al otro. Y yo creo que cada uno de nosotros ha vivido una experiencia artística transformadora. Cada uno de nosotros ha visto una película, por ejemplo, que le ha cambiado la vida, de algún modo. Bien sea una película romántica, porque yo no sé si te han visto Los Puentes de Madison, esa extraordinaria película de Meryl Streep con ¿cómo se llama el que hace de vaquero? No, esa es con Clint Eastwood, que trata de una mujer que le es infiel a su marido, pero ella vive extraordinariamente enamorada de ese hombre hasta el final, y todo se descubre en las cartas que ella le deja a sus hijos, ¿no? Que le piden que le comuniquen a este hombre que ella ha muerto. La película es para llorar, una hermosísima película, pero que nos demuestra a veces que hasta un acto vil, como una infidelidad amorosa, puede estar motivada por cosas extraordinariamente bellas y humanas, ¿no? Eso en el término, yo conocido gente que ve esa película, llora y sufre y ama esa película porque esa película le cambió la vida. Entonces, si hay películas que nos cambian la vida, por ejemplo, o libros que nos han cambiado la vida, o cuadros, pensemos en el Guernica de Picasso, que describe la caída de la bomba sobre el pueblo de Guernica, y cuando uno hace conciencia de eso, uno revela tantas cosas sobre la crueldad humana, sobre la existencia misma, y uno dice, el arte transforma, el arte revela y el arte transforma. Entonces, volvemos al caso de Hipias Mayores y decimos, difícil cosa es lo bello. Es decir, lo bello es capaz de transformarnos, lo bello es capaz de darnos placer solamente a nosotros mismos, lo bello es capaz de manifestar algo porque parece que nació para ser manifestado. Parece que a veces una obra de arte nació para estar puesta en un sitio y transformarnos, solamente por estar puesta en ese sitio. Entonces, volvemos al tema de la literatura y nos planteamos qué es la literatura, entendiendo esta relación de lo bello en el mundo del arte. Y ahí yo he contribuido a una idea difícil de explicar, pero intentaré explicarla, y es que la literatura, a diferencia de las otras disciplinas artísticas, es objeto del arte, es decir, la literatura es arte, como partiendo del principio básico de que es una disciplina artística que utiliza las palabras para acercarse a la belleza, ¿no? Para conseguir lo bello, para sublimarlo. Pero también es idea del arte. A diferencia de la música, donde muy pocos somos capaces de leer partituras, o a diferencia de la danza, donde no se necesita más que el movimiento y que el ritmo innato para apreciarla, para disfrutarla, para conectarse con ella, para admirarla, porque todos estamos quizá en capacidad, no todos bailamos ballet y no tenemos quizá el peso para bailar ballet, pero sabemos la belleza que se produce con un movimiento del ballet o con un movimiento de danza contemporánea o con 4 minutos de salsa casino. Son bellas las expresiones del cuerpo y las entendemos porque nosotros conocemos ese movimiento y sabemos la dificultad que tiene. Ya nos vamos a ver, ¿no? A las 6. Ya nos queda un poquitico. Finalmente, en la literatura vamos entendiendo qué es la literatura solamente leyéndola. Porque si yo intento explicarle a un joven que nunca ha leído una novela qué es una novela, es inatrapable para el joven qué es una novela. Yo te digo, bueno, 100 años de soledad. Es una historia de un coronel que está en un paredón de fusilamiento, pero no lo fusilan, sino que él está recordando a su papá, pero el recordar a su papá recuerda a su mamá que estuvo presente en toda la novela,
pero la historia de su familia está vinculada con la historia del país, pero ese que está contando la historia se muere a la mitad de la novela. Y cuando tú le intentas explicar eso a un joven, esa es una novela. Él no la va a entender hasta que no la lea. Pero lo más complicado es explicarle qué es la novela en general. Porque si ellos se la tiene de esa forma, Doña Bárbara tiene otra forma diferente. Y si nos vamos un poco más atrás, María de Jorge Isaac tiene una forma completamente diferente. ¿Y qué pasa con el final feliz de María? No hay final feliz. O no hay moraleja tampoco. Porque en la novela no necesita moraleja. Aunque hay novelas que parecen que nos dejan una moraleja, que nos hacen entender nuestra realidad, que nos hacen entender, cuando uno lee Doña Bárbara, de algún modo podemos quizá entender que con la llegada del progreso, las conductas tiránicas de Doña Bárbara tienen que desaparecer del llano. Es lo que podríamos más o menos entender. Porque Rómulo Gallegos era un político y era un maestro, ¿no? Quizás nos dejaba eso bastante claro. Y era un hombre, era un positivista en el mundo de la ciencia, pensaba en el progreso. Entonces, la manera de saber qué es un poema es leyendo poesía. Y por eso muchísimas maestras en el kinder o en la primaria piensan que la poesía es rimada, porque solo han leído poemas rimados. Nadie les ha acercado la maravilla del verso libre y les ha explicado: aquí también hay poesía en este verso libre. Así que, a diferencia de la pintura que sobresale hoy en esta sala con estos 5 cuadros maravillosos que creo que son de Nerio Quintero, o de Nerio Quintero o del maestro Piña, uno de dos, que son los que pintan así. La pintura que obedece a ciertos esquemas, y lo podremos ver por lo que hizo la gente del Redimil, lo que hizo un hombre genial llamado, ¿cómo se llama? El del urinario, La Fuente. Ya me voy a acordar. Bueno, él se llama Marcel Duchamp. Marcel Duchamp compró en una ferretería un urinario. Compró una chapa de madera, lo instaló, pintó la madera de blanco. Era amigo de un jurado de un salón de arte. Le dijo: mira, voy a hacer una tremendura, voy a enviar este urinario para que le den una mención. El tipo mete el urinario a concursar, se llama La Fuente, un urinario pegado en una tabla. Se dan las deliberaciones, el jurado dice: no, esto es una maravilla, esto hay que ponerlo a ganar. No ganó, pero le dieron una mención. Como le dieron una mención, lo pusieron en el museo, y cuando llegó al museo mandó a otro amigo con un dinero que dice: ¿y cuánto cuesta ese? Ese me gusta. Y compró el urinario, que se llama La Fuente. Cumplió todos los esquemas que se solicitan de una obra de arte. Tiene un autor, tiene una firma, es decir, alguien tuvo la intención de que eso fuese arte. Después fue validado por la crítica porque recibió una mención de un salón, y finalmente fue comprado por alguien, es decir, alguien vio valor en eso y pagó por ese objeto artístico. ¿Acaso ese urinario es o no es una obra de arte? Después Marcel Duchamp revela eso en un artículo y dice: miren lo que hicimos, pero hicimos esto porque los esquemas de validación del arte nos permitieron hacer eso. Es decir, la idea que tiene la sociedad de lo que son las artes plásticas nos permite hackear el sistema y burlarnos del sistema. Eso es un poco lo que planteaba el dadaísmo cuando decía que el arte era una trampa de los burgueses, que el arte había perdido sentido, que el arte se había convertido solamente en coleccionismo. Hoy el arte es un burdo sistema mercantil. Ustedes saben que las grandes colecciones de arte no están expuestas en el mundo, están metidas en bóvedas
y es la manera que tienen los millonarios de conservar su dinero. Yo tengo un cuadro de Picasso, la mayoría de las obras de Picasso no están expuestas en ningún lado, están metidas en bóvedas en Suiza, porque el arte de Picasso no se devalúa. El dólar se devalúa, todos lo saben, bueno, el año pasado perdió un 1%. La obra de Picasso sigue costando lo mismo. Más bien se reevalúa con el tiempo. Entonces la gente que tiene muchísimo dinero lo que hace es que compra arte y lo guarda. Compra arte y lo guarda. Compra arte y lo guarda sin que le guste el arte. Tienen a un comprador de arte que les compra arte para guardarlo. Quiero redondear esto de nuevo con Sartre, que nos planteaba en el 52, creo que es ese libro, de qué es la literatura, nos planteaba y nos decía una cosa que a mí siempre me ha parecido insólita, no sé cómo se permitió él escribir eso, diciendo que el poeta que la poesía de algún modo contradecía el sentido de la literatura. Que él podía entender que la literatura era útil para la sociedad en todos los aspectos, en el teatro, en la narrativa, en el cuento, en el ensayo, en las diferentes formas, pero que él tenía que sacar de esa ecuación de lo que para él era la literatura, la poesía. Entonces, es que la poesía es verdaderamente inútil, es verdaderamente infuncional para la sociedad. Un poco lo que 2000 años antes había hecho Platón, cuando planteaba su idea de la sociedad y decía vamos a fundar la república, en ese extraordinario libro de Platón, él planteaba que primero que la sociedad debía ser gobernada por los filósofos, ¿no? Qué casualidad. Pero decía que la sociedad tenía que sacar a los poetas, porque los poetas cometían un crimen contra la sociedad, hacían pensar a la gente cosas que no eran. Cosas que no estaban dentro de la realidad. Y si queríamos tener una sociedad ideal, de progreso, de transformación, tal, no podíamos darnos la oportunidad de que existieran seres capaces de sacar a la gente de la realidad. Entonces, si las otras seis expresiones artísticas son tangibles, la literatura es completamente intangible. Es tan difícil que tener un libro no implica leerlo. Tener un cuadro implica de algún modo leerlo. Anteriormente la música, hasta la llegada del siglo XX, para tú tener música tenías que sabértela. Entonces te tocabas la guitarra y tocabas tu nota o ibas al clavicornio y tocabas la canción que te gustaba, porque la música era eso, era la ejecución. Hoy la música, gracias al mercantilismo, es una industria poderosísima, pero que si nos intentamos acercar a la idea entera de la música, solamente es música si la escuchas, ¿no? Es decir, es esto que está pasando detrás de nosotros, ese hilo musical que tenemos de fondo, eso es música. Pero la literatura, por más de que tenga una biblioteca llena, no hay manera no trabajosa, es decir, no hay una manera sin esfuerzo de que la comprendas, de que te hagas de ella. Entonces la literatura, como para cerrar, es, como les dije al principio, un género del arte, una de las expresiones artísticas. En este caso tiene como materia prima las palabras, pero tiene como complicación que para poderse explicar a sí misma, para poderse entender, hay que leerla, hay que conocerla. Para poder vivir la experiencia de la literatura debemos de hacer un esfuerzo. Solamente vamos a poder entender lo que es la poesía si leemos mucha poesía. Solamente vamos a poder entender lo que es la novela si hemos leído y trajinado por lo menos 3 o 4 novelas. No hay una forma fácil de entender qué es la novela solamente con una descripción. O qué es un cuento solamente con una descripción. Hay que leer 3, 4, 5 cuentos y empezar a generar un criterio. Y finalmente, la literatura sí obedece, como dice Sartre, a una relación con lo social, ¿no? A una relación con la transformación que puede hacer en el otro. Pero también, como dice Sartre, la literatura también es poesía. Es decir, también es al mismo tiempo que es social y transformadora y puede estar correspondida con la época y con la clase social de que la escribe,
también es completamente inútil, como es la poesía. Es decir, es inocua para la sociedad. La realidad que transforma el poeta o el propio narrador dentro de su novela no va a hacer que caiga un gobierno. Podemos escribir 100 novelas contra el gobierno, o contra los gobiernos, o contra Donald Trump, y eso no va a hacer que Donald Trump deje de ser presidente. Entonces, de algún modo, esa capacidad inocua de la literatura lo que hace es que le da libertad a la literatura de ser y de producir imaginación verdaderamente potente. He estado haciendo un curso de guión en estos días y decían los guionistas, de verdad era muy triste, nosotros imaginamos un mundo, escribimos un mundo para el cine y después llegan el productor y dice, esto no se puede hacer. ¿De dónde sacamos nosotros un ángel que caiga así? No. Hay que cambiar a ángel, tiene que ser un mecate, una cosa que lo haga diferente. Y después llega el director y dice, ay, qué bonito el mecate, pero vamos a ponerle otra cosa. Y el guionista tiene que irse acostumbrando, decía el cineasta, a ser víctima del resto de la industria. Para poder ejecutar tu sueño perfecto en tu primer base de guión, tienes que acostumbrarte a que la realidad lo va a transformar. La literatura no tiene esos límites. Tiene a la realidad por un lado, y la literatura construye sus propias formas de realidad, que después hablaremos sobre eso, que es la ficción, ¿no? Es decir, la capacidad que tiene la literatura para enderezar el mundo a través de la ficción. Uno de los elementos fundamentales que tiene la literatura para conectar con nosotros son los elementos emocionales. Y por eso mismo yo quisiera, Rael, pásame la tablet, leerles un par de relatos de un escritor que a mí me gusta muchísimo, que se llama Julio Ramón Ribeiro, un escritor peruano, que nos despierta hacia esos elementos emocionales. Permíteme, por favor. Sí, claro, si hay alguna duda. Para efectos de redondear la idea, lo que busco en el taller, entiendo, de acuerdo a tu posición, que la literatura es un universo completo, un mundo lleno, que aun cuando está lleno, o pudiera estar lleno de definiciones, pues no tiene ninguna definición específica. Y que literatura puede ser cualquier cosa que nosotros tenemos incapacidad de crear, siempre y cuando cumpla con algunos requisitos específicos. En otras palabras, nadie le puede decir a alguien cómo va a escribir un poema para que sea bueno o cómo va a escribir un cuento para que sea bueno. Yo creo que sí, es decir, sí te pueden decir cómo escribirlo, pero el resultado de lo que te van a decir va a depender de la cantidad de cuentos que haya leído esa persona. Porque el horizonte del concepto del cuento, por ejemplo, va a depender de cuántos cuentistas hayas leído. Si eres un gran conocedor de la obra de Borges, de Cortázar, de la obra de Benedetti, de 60 maestros, y has leído casi todo lo que esos maestros han publicado, tienes una idea del arte, de la forma del arte mucho más amplia del que ha leído solamente a Quiroga o el que solamente ha leído El Cuervo de Edgar Allan Poe. Es decir, sí hay una forma definida, pero esa forma no está cerrada, está limitada por la cantidad de conocimiento que tengas sobre el género. Bueno, pero en todo caso eso sería para quien diese una opinión, pero para quien escribe, la limitante sencillamente es expresar, plasmar lo que siente en el papel, respondiendo a ciertos parámetros, respondiendo a ciertos perfiles, pero en todo caso es lo que uno escribe, lo que uno quiere plasmar en el papel. Igual aplica en mi caso para la narrativa que para la poesía, ¿no? La poesía, el poema es un universo también completo, infinito, donde todo es posible. En estos días comentaba que la poesía es tan difícil, que es muy fácil escribirla, porque no tiene límite. O sea, es ilimitado el poder creativo que alguien puede tener frente a un papel. Y
respondiendo a ciertos parámetros, obviamente, escribir, expresar una idea, expresar un mundo a través de eso. Bueno, y eso entiendo, por lo menos eso es lo que yo busco, ¿no? En el taller, buscar y conseguir la manera en que lo que yo pueda escribir pueda transformar de alguna manera, pueda gustarle, para ir a un término más popular, a los demás, a los que lo lean. Y por supuesto que sabemos una limitante del público lector, porque los que lo van a leer, pues necesitamos nosotros que quienes lo vayan a leer sientan el placer de leerlo, pero sabemos que estamos limitados en ese sentido, porque hay poca gente que está inclinada hoy en día. A ver, les voy a leer un texto del libro Prosa Apátridas de Julio Ramón Ribeiro. ¿Cuántos libros, Dios mío, y qué poco tiempo, y a veces qué pocas ganas de leerlos? Mi propia biblioteca, donde antes cada libro que ingresaba era previamente leído y digerido, se va plagando de libros parásitos que llegan allí muchas veces no se sabe cómo, y que por un fenómeno de imantación y de aglutinación contribuyen a cimentar la montaña de lo ilegible, y entre estos libros perdidos, los que he escrito yo. No digo en 100 años, en 10, en 20, ¿qué quedará de todo esto? Quizás solo los autores que vienen de muy atrás. La docena de clásicos que atraviesan los siglos, a menudo sin ser muy leídos, pero airosos y robustos, por una especie de impulso elemental o de derecho adquirido. Los libros de Camus, de Guy, que hace apenas 2 decenios se leían con tanta pasión, ¿qué interés tienen ahora, a pesar de que fueron escritos con tanto amor y tanta pena? ¿Por qué dentro de 100 años se seguirá leyendo a Quevedo y no a Jean-Paul Sartre? ¿Qué tiene François Villon y no Carlos Fuentes? ¿Qué cosa hay que poner en una obra para durar? Diríase que la gloria literaria es una lotería y la perduración artística un enigma. Y a pesar de ello se sigue escribiendo, publicando, leyendo, glosando. Entrar a una librería es pavoroso y paralizante para cualquier escritor. Es como la antesala del olvido. En sus nichos de madera, ya los libros se aprestan a dormir su sueño infinitivo, muchas veces antes de haber vivido. ¿Qué emperador chino fue el que destruyó el alfabeto y todas las huellas de la escritura? ¿No fue Erostato el que incendió la biblioteca de Alejandría? Quizá lo que pueda devolvernos el gusto por la lectura sería la destrucción de todo lo escrito y el hecho de partir inocente, alegremente de cero. Un texto divino lleno de ironía, ¿no? Nos hace pensar sobre lo que hemos hablado hoy. Miren este que es corto y dice: vivimos en un mundo ambiguo. Las palabras no quieren decir nada. Las ideas son cheques sin provisión. Los valores carecen de valor, las personas son impenetrables, los hechos amasijos de contradicciones, la verdad una quimera y la realidad un fenómeno tan difuso que es difícil distinguir del sueño, la fantasía o la alucinación. La duda, que es un signo de la inteligencia, es también la tara más ominosa de mi carácter. Ella me ha hecho ver y no ver, actuar y no actuar, ha impedido en mí la formación de convicciones duraderas, ha matado hasta la pasión y me ha dejado finalmente
me ha dado finalmente del mundo la imagen de un molino donde se ahogan los fantasmas de los días, sin dejar otra cosa que briznas de sucesos locos y gesticulaciones sin causa ni finalidad. Y vamos a finalizar con estos dos, el texto 3 y el texto 4, porque quisiera que escribiéramos un texto así de corto, en este estilo, para traerlo la semana que viene y poder analizarlo. El 3 dice, el sentimiento de la edad es relativo. Se es siempre joven o viejo con respecto a alguien. César Vallejo dice en un poema en prosa que por más que pasen los años nunca alcanzará la edad de su madre, lo que es cierto además. Es comprensible que los hombres de 40 o 50 años sigan sintiéndose jóvenes, pues saben que todavía hay hombres de 70 u 80. Solo cuando se llega a esta última edad comienza a escasear los puntos de referencia por la cima. Los octogenarios se sienten pocos, es decir, solos, viejos. Y el cuarto y último dice, bueno, es un libro largo, se lo puedo pasar ahorita al grupo que armamos de WhatsApp para que lo lean también, es un libro en PDF. Teoría del error inicial, 2 puntos. En toda vida hay un error preliminar, aparentemente trivial, como un acto de negligencia, un fallo razonamiento, la contracción de un tic o de un vicio, que engendra a su vez otros errores, carácter acumulativo de estos. Al respecto, imagen del tren que por error del guardaagujas toma la vía equivocada. Justo sería decir, por un descuido del conductor de la locomotora. Justo todavía imputarle el error al pasajero que se equivoca de vagón. Lo cierto es que al pasajero se le terminan las provisiones. Nadie lo espera en el andén. Es expulsado del tren. No llega a un destino. Estos últimos 2 textos son bastante existenciales sobre el sentirnos jóvenes y sobre hacia dónde va la vida. Yo quisiera que creáramos un texto en prosa para la semana que viene, que puede ser de 1 página o de media página, donde hablemos sobre estos 2 temas, donde ustedes nos planteen su precisión sobre en qué momento termina la juventud, o qué tan jóvenes nos sentimos mentalmente, más allá de las arrugas o de los kilos o de que prosa como escribir un cuento, o si estamos crujientes, yo me estoy poniendo crujiente ya. Pero al mismo tiempo que hablemos de hacia dónde nos lleva la vida, ¿no? Esta deriva de la juventud a la vejez, según lo que nosotros hemos vivido, según lo que ustedes conocen, según sus propios padres y abuelos, si tienen alguna anécdota la pueden contar allí. Díganos, ¿hacia dónde creen ustedes que lleva este recorrido? Este plan de vida, este plan que es la vida y que no sabemos, o sí sabemos, cuál es el fin, pero que quizás tenga, como lo expresa la estética de Hegel, ¿no? La idea de que vayamos sublimando lo que vivimos, o quizás tenga la idea de la estética de Lukács, y es que solamente lo que hacemos con los otros, es decir, lo que venimos a aportarle al otro es lo que nos dé sentido a nosotros. Vamos a explicar un poquito nuestra filosofía de vida, lo que hemos aprendido de nuestros padres, o hemos aprendido en este recorrido, en este texto. Entonces, el pretexto es, el pretexto de este texto es la juventud mental
y el sentido de la vida, en un texto en prosa de no más de una página. Nos quedan menos de 10 minutos. Si tienen 5 minutos para un comentario, disculpen que tenemos que salir a las 6 porque hay que entregar el teatro. ¿No? ¿Qué no guardaste?